Hola, soy Liz Quintanar, secretaria de Turismo del hermoso estado de Hidalgo, uno de los 32 estados que conforman México, conocido por su riqueza natural, cultural y su gente hospitalaria. Es un gusto darles la bienvenida a este intercambio de experiencias entre ASEAN y la Alianza del Pacífico, un espacio que nos permite compartir visiones para un turismo más sostenible e inclusivo. A lo largo de mi trayectoria he impulsado proyectos con enfoque social como recorridos turísticos accesibles, la profesionalización de guías y la diversificación de experiencias en el estado de Hidalgo. Hoy, como parte del primer gabinete paritario en la historia de Hidalgo, me honra representar a una visión de turismo que pone en el centro a las personas y a las comunidades. Un saludo y un abrazo desde Hidalgo. Chinanco tepachalowani. Ashkanas antillas tiquimpachalos o tiquixmatis se chinanco. Tías, campa timopantis iguaya motonal. Campa tinignemis iriguaya catiquimanahuistoque toyoltlalnamiquilis. Huanisquino, timo ashkatis, huan timoyolcuepas. Hola, soy Liz Quintanar, secretaria de Turismo del estado de Hidalgo, uno de los 32 estados que conforman México, conocido por su riqueza cultural, natural y su gente hospitalaria. Es un gusto darles la bienvenida a este intercambio de experiencias entre la ASEAN y la Alianza del Pacífico, un espacio que nos permite compartir visiones para un turismo más sostenible e inclusivo. A lo largo de mi trayectoria he impulsado proyectos con enfoque social, como recorridos turísticos accesibles, la profesionalización de guías y la diversificación de experiencias en el estado. Hoy, como parte del primer gabinete paritario en la historia de Hidalgo, me honra representar una visión de turismo que pone en el centro a las personas y a las comunidades. El turismo comunitario es una forma de viajar con propósito. Aquí, las personas no son prestadoras de servicios, son protagonistas de la experiencia. Cada recorrido, cada platillo, cada historia es compartida por quienes habitan el territorio. En Hidalgo, este modelo ha crecido con fuerza. Más de una decena de municipios participan activamente, generando beneficios sociales, culturales y económicos. Mi nombre es María de los Ángeles Martínez Martínez, soy cocinera tradicional de Los Reyes, Acaxixán, Hidalgo. Soy cocinera tradicional y nosotros cocinamos lo que se da a la madre tierra. Por ejemplo, en esta temporada son los honguitos, las calabacitas, todo lo que se da en la tierra, nosotros la cocinamos, como nos enseñó mi mamá y mi abuelita, ya hace años que nos enseñaron cómo cocinar las cositas que se dan aquí en la tierra. Nada de químico, nada de nada, todo es natural y es saludable. Los invitamos que vengan a probar aquí en Los Reyes, Acaxixán, Hidalgo. Negua no toca Cristina Martínez Cruz, negua de Naltepec de Los Reyes. Pues soy cocinera tradicional del estado de Hidalgo. Pues yo empecé a cocinar desde muy pequeña, la recolecta lo empecé a hacer de los 8 años. Ya de los 10, 12 años yo ya podía cocinar los hongos. Pues yo siempre era pues, meterme en la cocina con mi mamá. Y ahí le voy preguntando, voy viendo, yo veía a mis abuelas de cómo cocinan y preguntarles o acercarme de que si les lavo la cuchara, les lavo el plato para ver y aprender de ellas. Cuando yo empecé, pues no eran muy comunes las cocineras tradicionales, que no eran, pero ahora ya más y cada vez nos sumamos más y eso es lo que me da mucho gusto, de que nos sumemos porque no siempre vamos a estar aquí, entonces cada quien aporte su conocimiento y así ya lo hacemos más grande, el turismo de aquí, de Acaxixán.
Es mucho el avance, porque pues en las redes sociales, a pesar de que nosotros pues conocemos el conocimiento o tuvimos escuela de campo, pero no lo sabemos o no lo sabíamos ocupar en las redes, y ahora ya por medio de ustedes pues nosotros nos han buscado más. Hemos estado en diferentes lados, como aquí yo presento, me invitan a los foros mundiales, en muchas partes me invitan, entonces pues eso ya por medio de ustedes, no de los medios de comunicación, y ese es el avance que hemos tenido nosotros. Pues yo los invito a todos, que pues ahora ya el hongo, pues ya mucha gente ya perdió el miedo de comerlo, porque antes pues hasta por miedo no lo querían comer, pero ahora los invito a que vengan a vivir esas experiencias como lo acabamos de hacer con la secretaria de Turismo de Pachuca, el presidente municipal de acá de Acasachitlán, que nosotros pues el conocimiento tenemos de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, y pues yo los invito a que vengan con mucha confianza, porque nosotros sabemos identificar los hongos, sabemos cocinarlo, y ahora pues ya nosotros, bueno, yo me incluyo que ya hasta estoy innovando platillos diferentes para que los vengan a probar, que ya no nomás son los moles, que ya no nomás es la salsa, ya tenemos innovaciones de los hongos. Los invito a que vengan a probarlos aquí en la cocina tradicional de los Reyes Acasachitlán. Este camino no se ha hecho solo. Desde la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, impulsamos talleres, encuentros y formación constante para que las comunidades desarrollen capacidades técnicas, organizativas y de hospitalidad. También trabajamos de la mano con otras dependencias, universidades, organizaciones civiles y organismos internacionales. Estamos convencidos de que el turismo comunitario no es una moda, es un modelo sostenible, resiliente y replicable. En el plano nacional, Hidalgo tiene un papel clave en la construcción de una guía conjunta de turismo comunitario. Somos referente por nuestra ubicación, nuestra biodiversidad y, sobre todo, por la calidez de nuestra gente. Esto es lo que construimos en Hidalgo, un turismo que respeta, que integra, que cuida, que transforma y que está más vivo que nunca, gracias al esfuerzo de sus comunidades y al compromiso del gobierno del estado. Sean siempre bienvenidos y recuerden que Hidalgo tiene algo. El turismo comunitario no es solo un viaje, es un encuentro con el alma de un lugar. Es caminar entre tradiciones vivas, compartir con quienes las preservan y convertirse en parte de sus historias.